Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar gracias infinitas por bendecirnos en esta noche, porque para nosotros es un privilegio terminar un día más siendo tus hijos, y eso solamente ocurre por tu amor, por tu misericordia. También queremos reconocer nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras. Gracias mil por no cambiar nuestro estatus de ser perdonados, y gracias por esa misericordia que muestras hacia nosotros. También te queremos agradecer por el techo, la comida, el vestido, por las bendiciones que nos has dado materiales, y ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Oramos por los hermanos que no pueden conectarse por diferentes circunstancias que están viviendo, pero que puedan ver la clase para poder seguir creciendo en la fe. Gracias, Señor de los cielos, por darnos un lugar donde seguir creciendo en la fe y seguir fortalecidos en la gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Una de las cosas importantes de este curso, y por eso se llama sistemático, la doctrina de manera sistemática, es ver que ya tenemos unas bases. Por ejemplo, la clase pasada, que estábamos hablando de la antropología, hablamos del pecado y hablamos del pecado original, la consecuencia del pecado original, que es la muerte. Hablamos del pecado actual. Recuerden que cada pecado trae consecuencia. Y ahora vamos a hablar acerca de aquel por quien somos perdonados, el mediador de la salvación, que es Cristo. Y también hemos podido recordar esos tres principios que usamos para estudiar la Biblia, que solo escritura, solo fe y solo gracia, de las cuales, pues aquí vamos a hablar de la cristología, después vamos a hablar de la soteriología, o sea, cómo adquirimos la salvación, aquí el mediador de la salvación. Pero cuando estamos estudiando la gracia y de la fe, vamos a apreciar mucho esos términos, esas palabras con las cuales Dios se comunica con nosotros. Por esto, esta cristología lo vamos a dividir en cuatro partes, que es lo que vamos a estudiar. Primero, que es lo que vamos a ver hoy, la gracia salvadora de Dios en Cristo, y vamos a no solamente hablar del concepto de la gracia y tener en cuenta el mismo significado, sino también los errores que hoy en día hay en cuanto a la gracia y cómo lamentablemente muchas personas están escuchando eso. Tal vez ustedes, mucho antes de conocer Academia Cristo, se pueda identificar con uno de esos pensamientos. Pues por lo menos si vamos a hablar de los arminianos, ¿cierto? O del Evangelio Social o los pelagianos, que es lo que estuve mucho, y hablando también del calvinismo. Y también lo importante de identificar esas características de la gracia. Y nosotros pensamos cómo Dios nos bendice con todas las bendiciones que nos da espirituales. Con esta gracia sí que encontramos mucho acerca de esto. Luego vamos a estudiar la persona de Jesucristo. Muy importante entenderla, no solamente que Él es 100% hombre, 100% Dios, sino que también los estados de humillación y exaltación de Cristo. Nos ayuda mucho a comprender su obra redentora, y vamos a cerrar la cristología con el triple oficio de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Y todo esto es muy útil porque nos sirve para no solamente un sermón, una clase, sino para la apología, para la defensa de aquellos que tienen problemas en cuanto a lo que es ser salvos por la gracia. Porque en muchas oportunidades, yo creo que a ustedes les han dicho, es que muy fácil ustedes como hablan, uno se salva y uno puede vivir como quiera, ¿cierto? Y la gente no entiende eso, no entiende eso. Mucha gente a veces
a nosotros luteranos confesionales nos llaman que somos muy libertinos, porque nos tomamos una cerveza o porque bailamos o porque vamos a cine o escuchamos algún tipo de música, entonces nos dicen que somos muy libertinos, pero sabemos que hay una línea muy delgada entre la libertad cristiana y usar los mandamientos como guía. Entonces nosotros, cuando estamos en esa línea delgada entre el mandamiento como guía y la libertad cristiana, necesitamos tener sabiduría para no ser piedra de tropiezo para otros o para no caer en lo que era o lo que es legalismo. Muy importante considerar. Muy bien. Entonces, ustedes pudieron leer acerca un poco de la gracia. Quiero escuchar con sus palabras qué significa para ustedes la palabra gracia. Cami, Como lo dice tu dibujo, un regalo inmerecido que Dios nos hacía a todo el mundo. agradecido, feliz. Dios, después de la caída de Adán y Eva en el pecado, Él ya tenía planificado la redención y la salvación de nosotros. Entonces, Él nos concedió gratuitamente, por medio de Jesucristo, su gracia salvadora. Este don que Dios nos ha dado, este regalo, es a un es gratis para nosotros, pero a un alto costo para Él, porque tuvo que dar su Hijo para salvarnos. Muy bien. Sophie, Bien, gracias, profesor. Bueno, es un regalo que nos da Dios, pero que no nos merecemos así, ¿no? Pero es un regalo gratuito que nos da Dios por, por lo que, por medio del cual salva nuestras almas, ¿no? muy bien, excelente. Muy bien sus respuestas. Y esto es a Juan. Escuchamos, Juan. Bueno, pues ya lo dijeron mis compañeros, ¿verdad? Pero ¿cómo lo obtenemos? Solo por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Sí. ¿Cómo lo obtenemos? Muy importante. Ese es otro concepto equivocado de hoy en día, ¿cierto? Que muchos no entienden qué es la fe salvadora o la fe salvífica. Muy bien, entonces nosotros aquí necesitamos entender el contexto y recuerden cuando estamos, y eso lo aprendimos en el tema de la fuente de la escritura. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito sobre, bueno, cómo interpretar una palabra dentro de un contexto? Y vamos a buscar dos pasajes que son muy importantes que nos ayudan. Y primera está Romanos 15 versículos 15 y 16. Romanos 15 versículos 15 y 16 es la primera. ¿Quién desea leerlo? Romanos 15:16, hermano. Sí, Romanos capítulo 15 versículos 15 y 16. Puedes leer. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Esa es? Sí, 15 y 16. Vámonos a leer. 15, 15 y 16. Ah, ok, entonces yo nomás leí el 16, una disculpa. Sí, el 15 por favor. Bueno, ahora sí, Romanos 15, 15 y 16. Sí, Mas os he
escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces en el verso 15 vemos esto, ¿cierto? Que él usa la palabra gracia, ¿cierto, Pablo? Pero aquí esa palabra gracia no significa el término que estamos hablando del amor inmerecido. Está hablando de un don. Y de ahí lo importante de poder interpretar bien la Biblia con el contexto, porque él está diciendo que por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Entonces, como don de Dios, él dice, es un don de Dios eh, que le dio. Entonces, aquí vemos que por el griego la palabra charis también significa don. ¿Y cómo se traduce? Pues recuerden teniendo en cuenta el contexto, ¿cierto? Cuando ustedes tengan la oportunidad de checar un poco el griego y el hebreo, y vamos a encontrar palabras que tienen tal vez dos, tres significados, pues vamos a poder, según el contexto, darle la interpretación. Y el otro pasaje es Primera de Pedro 4:10. Nos dice Primera de Pedro 4:10. ¿Puedo, pastor? Alessandra, Muy bien, la palabra de Dios dice así. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. entonces vemos la palabra clave, ¿cierto? La multiforme gracia de Dios, pero el contexto de qué está hablando, de los dones. Entonces esta gracia va conectado con eso. Entonces esta gracia no está hablando del amor inmerecido, sino de usar los dones para el servicio de Dios. Entonces, por eso encontramos esto, entender el contexto. Es muy importante con el término gracia, entenderlo. Cuando aparece ese término, leemos el contexto. Si está hablando de la fe salvífica, de la obra salvífica, del amor inmerecido hacia nosotros. Y ya ustedes muy bien definieron la gracia, el favor inmerecido hacia nosotros por causa de Jesús. Es ese regalo inmerecido. Pero en el Antiguo Testamento no encontramos esa palabra gracia. Y vamos a buscar el texto que nos muestra el libro Éxodo 34, versículos 6 y 7, que nos dice. ¿Lo leo, pastor? Claro que sí, Julio, dale. 34, 6 y 7, ¿verdad? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien, entonces aquí vemos realmente en varias expresiones la gracia, ¿cierto? Su compasivo, clemente, lento para la ira, ¿cierto? Podemos ver. Y por eso es interesante ver que no está la palabra gracia como está en el Nuevo Testamento, pero sí está el concepto, ¿cierto? La misericordia de Dios. Si nosotros preguntamos por qué Dios es clemente y compasivo, pues no es por nosotros, ya sabemos, por su gracia. Y mire cómo termina esa sección, hablando de su justicia. Entonces, nosotros necesitamos ser buenos lectores en cuanto a los textos bíblicos para poder dar una interpretación.
Y siempre que vamos a dar una buena interpretación, pues necesitamos el contexto del capítulo o del tema del libro o del tema de esa sección que se está mostrando ahí. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, y sabemos el famoso versículo de Efesios 2:8, es por gracia que somos salvos, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ese don es ese regalo, donde Dios no nos dio a nosotros lo que merecemos, sino lo que necesitamos. ¿Qué merecemos? El infierno, necesitamos su perdón. Y cuando ustedes están enseñando las 4C y están hablando del perdón de Dios, y hay un personaje y el personaje es el pecador, siempre hagan esta pregunta. ¿Qué hizo esta persona para recibir el perdón? Por ejemplo, la mujer adúltera. ¿Qué hizo esa mujer adúltera para recibir el perdón? ¿Qué hizo Zaqueo para recibir el perdón? ¿Qué hizo el ladrón en la cruz para recibir el perdón? ¿Qué hizo ese centurión debajo de la cruz de Cristo para recibir el perdón? Podemos pensar en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Adán y Eva para recibir el perdón? ¿Qué hizo Moisés para recibir el perdón? ¿Qué hizo Noé para recibir el perdón? O sea, podemos mencionar cualquier personaje bíblico y la respuesta va a ser la misma. No hicieron nada, lo mismo que nosotros. Entonces, una manera de poder mostrar bien la gracia y cómo Dios la da es hacer esa pregunta. ¿Qué hizo esta persona para poder ganar el perdón? Y esa va a ser la respuesta, absolutamente nada. ¿Vamos bien? Muy bien, excelente. Continuamos y quiero escucharlo a ustedes, que vamos a hablar ahorita de las características de la gracia. Por favor, espero que alguno de ustedes me mencione una y, y su significado. Entonces, voy a ir en el orden que me aparece aquí en la llamada. Entonces, Juan, una característica de la gracia. Una característica puede ser la cruz. Según lo que tenemos en el libro. Sí, si de pronto no lo has leído, no hay problema, todavía estás a tiempo, no te preocupes, Sofi, Puede ser el perdón de los pecados, el la perdón de los pecados. justificación. Sí, la justificación es un sinónimo, ¿cierto? Ajá. Sinónimo, pero el libro nos da unas características, ¿sí? Félix, Característica de la gracia de Dios es que es total, completa, universal. bien, bien, Es total, es completa porque Jesús hizo todo para ganar nuestra salvación. Y nosotros no tenemos nada que hacer. Y es universal porque es para todas, para todos. bien, excelente. ¿Alguien más? Y es inmediata también. Inmediata, muy bien. Sandra, La gracia, pues, es para todos y pues la gracia no nos pide, no nos condiciona, no nos pide nada, pastor. Ami, Yo, yo anoté unas del libro que era inmerecida, universal, suficiente, transformadora personal, fiel y constante. bien. Excelente. Entonces, estas características son muy importantes. Primero, porque sí, Lorena, Quería decir, también es inmerecido. muy bien. Entonces, ya sabemos que es inmerecida porque acabé de mencionar ese concepto. Dios no nos da a nosotros lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y por eso, de nuevo, estudiamos en la antropología del pecado, porque nosotros merecemos el castigo eterno en el infierno. Y
La gracia es muy necesaria para nosotros, ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido. Por eso la pregunta que siempre hagan esa pregunta, ¿qué hace usted para ser salvo? Esa es una buena pregunta. ¿O qué hizo usted para ser salvo? ¿Y qué queremos decir? Nada. Muy bien, Lorena, gratuito. También esa gracia es conectada a Cristo y si ustedes notan, como luteranos confesionales siempre hablamos de la doble sustitución de Cristo, su obediencia activa, su obediencia pasiva. En la siguiente clase vamos a hablar un poco más de esto, pero nosotros necesitamos estar a un nivel de siempre identificar esta sustitución de Cristo y esto es muy importante porque, bueno, Dios no podía pasar por alto el pecado. Por eso Él envió a Cristo, Él castigó a Cristo y por eso Él es nuestro sustituto. Esta gracia es también activa porque Dios lo ha hecho todo, ¿cierto? Entonces hubo un momento indicado del mundo en que Él envió a Jesucristo y sabemos que por su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte, Él nos dio el perdón de los pecados. Y aquí, cuando habla de que la gracia es activa, también habla lo importante de cómo llega a nosotros esa gracia, que es por medio del Evangelio y los sacramentos, y especialmente el bautismo, que eso es algo que nosotros siempre necesitamos tener en cuenta. Es completa, importante este punto porque todo fue hecho. Nosotros no tenemos que hacer nada, nadie tiene que hacer nada absoluto para completar esa obra. Cristo lo hizo todo. También esa gracia es universal. Recuerden, Dios realmente envió a Jesucristo para que muriera por todo el mundo, para que muriera por todos. Pero ya sabemos que hay una diferencia. Entonces, aquí nosotros estamos siempre recordando que, eh, cuál es el objeto de la salvación, es todo el mundo, pero el sujeto de la salvación es el que cree, ¿cierto? Por eso es subjetivo. Nosotros somos los que creemos. Es segura. A mí todas estas palabras me gustan mucho porque cuando estamos hablando aquí de que es segura, se imaginan donde la salvación dependiera de nosotros. Por lo menos yo hoy, que fue un día de muchas cosas, de muchas situaciones, si no fuera por Cristo, hubiera salido de la gracia por ahí 50 veces y hubiera tratado de entrar a la gracia otras 50 veces si dependiera de mí o de cada uno de nosotros. Entonces, damos gracias a Dios de que esta gracia es segura y que realmente esa promesa del perdón del pecado no se puede cambiar. Es gratuita e incondicional, es lo mismo. Eso es una diferencia con la ley y el evangelio, porque la ley tiene, manda algo, tú tienes que hacer algo con la ley, tienes que pagar algo. La ley es condicional. ¿Usted se puede salvar cumpliendo la ley? Sí, pero tienes que cumplir los mandamientos perfectamente. Eso es una diferencia que hay entre la ley y el evangelio, como para que lo tengan en cuenta. En cambio, el regalo de Dios es totalmente condicional también, recibida por medio de la fe. Ya cuando vamos hacia la soteriología, vamos a hablar mucho de la fe, ¿cierto? Para que podamos entender más. Por eso la Biblia nos dice que es por medio de la fe. Eso es muy importante que nosotros siempre usemos esos términos en nuestras clases, cuando le enseñan a su grupo de sembradores o a su iglesia, o están enseñando los cuatro conceptos a la gracia y la fe, siempre es muy importante. Ese punto también es importante, la gracia llega por los medios de gracia, y también es importante que estos medios de gracia los podamos aplicar bien, con no solamente el Evangelio en la palabra, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros. Recuerden que ya estamos en el nivel, si estamos leyendo la palabra ley, sabemos que no está hablando la doctrina de la ley. Si estamos leyendo la palabra Evangelio, nosotros necesitamos ver si está hablando de las buenas nuevas, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros, o si está hablando del Evangelio como palabra de Dios. Eso es muy importante entenderlo. ¿Y por qué esto? Para poder diferenciar de que el Evangelio nos dio la gracia y en el bautismo recibimos
esa gracia. Es eficaz porque ya sabemos que todo lo que Dios hace nos da el perdón, pero también produce frutos. Y es lo que llamamos los frutos de la fe. ¿Cuáles son los frutos de la fe que nos produce la gracia? Entonces, el congregarnos, el leer las escrituras, el orar, cómo ha cambiado nuestra vida. Porque recuerden que hay que hacer la diferencia entre fruto de arrepentimiento y fruto de fe. Entonces, un fruto de arrepentimiento está conectado con un pecado. Entonces, el que robaba ya no robe más. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento? No robar más. El fruto de la fe, ya sabemos lo que produce el Evangelio para que nosotros vivamos diferente. Ese es otro tema que también para muchos es difícil entender, que es irresistible, es decir, que el hombre por naturaleza la puede rechazar. Por eso les compartí el documento que, que habla acerca de cómo por naturaleza somos pecadores y sobre todo ver que nosotros, por esa misma naturaleza, podemos rechazar la gracia. Y ahí es donde muchos dicen que la gracia no se puede perder, la gracia se pierde. Entonces, la gracia se pierde con la impenitencia, cuando no queremos arrepentirnos de un pecado, y la gracia se pierde cuando ¿se acuerdan cuando estudiamos las doctrinas fundamentales? Cuando se niega una de las doctrinas fundamentales. Y entonces ahí es donde se pierde la gracia, donde se puede perder la salvación. Y también es algo serio. ¿Y por qué? Porque en verdad Dios quiere la salvación de todos. Ese es el propósito de Dios en la Biblia, que todos los hombres seamos salvos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá con estas características de la gracia? Muy bien, ¿quién desea hablar algo sobre los errores que niegan la salvación? Bueno, uno de los errores, pastor, es de que hay gente que cree que la salvación no se pierde. Sí. Bueno, es un error grave, ¿no? ¿Alguien más? ¿Félix? Eh, por ejemplo, pensar que el legalismo, el cumplir con la ley, es lo que no cometer pecado nos va a dar la salvación. Cuando la salvación no es dada por la generosidad y la bondad de Dios, Él nos, por la fe en Cristo, nos da la oportunidad de poder ser salvos y redimidos. ¿Cami? Complementando lo que dijo, el legalismo es porque pensando que cumpliendo la ley uno tiene la salvación. Ese es uno. El segundo otro es el sinergismo, en el Sí, cual piensa que con Cristo y con uno puede tener la salvación. sí. Y Sophie, La corriente calvinista. varios más. También el que por nuestras obras podemos ganar el cielo. sí. ¿Eh? Ese es un problema, ¿sí? Cuando piensas hacer algo para ser salvo. Muy bien, entonces tenemos los ejemplos bíblicos. Hasta Martín, buenas noches. Y luego Sandra, disculpen. Martín. Sí, buenas noches. Aquí se puede hablar también de uno de los errores. Bueno, ese semipelagianismo. Es importante porque pues en la gran América Latina, estas son enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, un ejemplo de ellos, y varios de los reformados, en donde ellos creen un poco en la gracia, pero es en la gracia en la que da el significado de la gracia, pues tiene varios significados. Y uno de ellos es precisamente la gracia irresistible, digo, perdón, lo que es el regalo, un don de Dios. Y el otro es lo que la Iglesia romana y los varios semipelagianos consideran ellos, que es el poder de Dios, el poder que les da Dios o el atributo que les da Dios a ellos para que puedan, como los santos, pues. Entonces, el error de ellos
es como el de la Católica Romana, que necesitan poner de sus obras para poder salvarse. Entonces estos grupos como los pelagianos y semipelagianos, pues son errores garrafales que tienen contra la gracia. Era mi punto de vista. Muy bien. ¿Y Sandra? Pastor, también la corriente calvinista establece que una vez en gracia, siempre en gracia. También pues es un error. Niegan, Sí, ¿verdad? La salvación por gracia. sí. Es todo. Muy bien. Entonces, la Biblia nos habla de dos personajes. Ya sabemos los fariseos en los tiempos de Jesús. Y bueno, ellos creían guardar la ley de Moisés y algo que ellos se mantenían batallando con Jesús era, ya, somos descendientes de Abraham. Entonces, por eso es que tenemos buena relación con Dios. Los judaizantes, sabemos el problema que hicieron sobre todo en los Gálatas, de que, bueno, crean que Jesús es su Señor, su Salvador, son salvos por la gracia, pero, ¿cierto? Necesitan circuncidarse. Esos dos grupos, tanto los fariseos como los judaizantes, que son los ejemplos bíblicos, pues eso siguió contaminando con el tiempo, porque recuerden quién es el padre de la falsa doctrina, el diablo. Y el diablo usa los falsos maestros para mantener la falsa doctrina. En Apocalipsis capítulo 6, cuando dice que cayó una estrella del cielo al pozo y fue encarcelado, pues está hablando del diablo. Como de ese pozo salían un humo negro que tapaba el sol es Cristo, y ese humo negro son las falsas doctrinas, y después salen unos animales en forma de caballo o algo así, no recuerdo muy bien, y muestra a los falsos maestros. Entonces el diablo usa todo esto para los falsos maestros y todo lo que podemos ver hoy en día para mantener estas corrientes vivas, la falsa doctrina y sobre todo con el tema de la salvación. Pero ya sabemos que luego nació el pelagianismo y eso ya fue en el año 400, ¿cierto? Eh, ya que que pasó con Pelagio, ya lo hablamos con el tema del pecado, negaba el pecado original y enseñaba que la gente tenía la capacidad de salvarse. El semipelagianismo también hablamos en las clases pasadas, y también ellos enseñaban de los poderes espirituales de las personas que estaban heridos por la caída del pecado, pero que la gente todavía tenía suficiente poder espiritual para cooperar en Dios para la conversión y la salvación. Es lo mismo que vienen los fariseos y los judaizantes, y podemos seguir escuchando eso hoy en día. La gracia infusa, que es lo que enseña la Iglesia de Roma, ellos, en palabras nuestras, que dicen que el Espíritu Santo capacita a las personas para que hagan obras y así ser salvos. Entonces, es algo que hacen las dos partes. En la época de la Reforma aparecieron los anabaptistas, y ellos que enseñaron que el Espíritu Santo les hablaba directamente a personas y negaban que usara los medios de gracia para convertir. Siempre, si ustedes han notado, en cada clase les estoy recomendando un libro. Tienen muchos libros para leer. En, en, en la Academia Cristo hay un libro que se llama Pentecostales y Carismáticos. Ese libro es excelente y muestra cómo en el siglo pasado, y todo empezó en Estados Unidos, es un país de muchos migrantes, cómo llegaron africanos, la forma de adorar africanos a sus dioses y la música y la emoción, y muchos pastores vieron eso y se conectaron con esto. Y ellos como creían que el Espíritu Santo llegaba a las personas. Y a mí como empieza ese libro, cuentan la historia de alguien que durante toda una semana pusieron las manos sobre él y el Espíritu Santo no llegó a él. Entonces es muy interesante ese libro para que lo puedan leer, porque habla un poco de todo esto, de todo lo que pasa hoy en día
Y luego, ¿dónde entró todo ese pentecostalismo y la parte carismática? Aquí en Latinoamérica, por Brasil, porque en Brasil está la samba, la alegría, la fiesta. Y ahí fue donde empezaron a combinar todo eso y es lo que hoy en día pues vemos tanto en iglesias pentecostales y también de carismáticas. Eso viene del año pasado. Hasta la iglesia romana cayó en ese cuento de crear un grupo de carismáticos, adorar más a Dios. Entonces, eso es el anabautismo donde nació y vea dónde va. Ese libro es muy bueno, si lo quieren leer, si no lo tienen, pueden escribirme y yo les comparto. Se llama Carismáticos y Pentecostales, y es muy bueno. O Pentecostales y Carismáticos, el orden no importa, pero así se llama el libro. Ya hablamos del calvinismo, ya sabemos del problema de la predestinación. Unos listos fueron ya desde la eternidad llamados para ser salvos, otros para ser condenados. El arminianismo, hoy en día el problema con el libre albedrío, también con el problema de que Dios eligió a las personas en vista de la fe, ¿cierto? Esta persona va a tener fe, por eso la escogí y sabemos que no tiene nada que ver con el texto bíblico y también habla del tema de la conversión, a cómo el hombre puede recibir a Cristo. También tenemos esa polémica de la elección, porque está aquí, por el tema de que el luteranismo, y sobre todo en Estados Unidos, que es donde están, podemos llamar nuestros padres espirituales, ellos también han tenido problemas con esto, ¿cierto? Y damos gracias por el sínodo de Wells, que ha tenido hombres fieles que han cuidado la doctrina, pero han habido confrontaciones por la doctrina y Dios quiera que a nosotros nos cuide entre nosotros de que no tengamos por la doctrina. Pero en el año 1880 hubo una polémica con la elección. Entonces eso trajo división y de un grupo pequeño. Y luego, pues está el tema del movimiento del Evangelio Social, que también hoy en día vemos el daño que ha hecho, que no diferencian el papel de la iglesia y del gobierno. Cuando Jesús enseñó, pues, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pues, no solamente esas palabras de Jesús, sino que el cuarto mandamiento que nos enseña que la iglesia es para cuidar la vida espiritual, el gobierno es para cuidar la vida material. Entonces, hoy en día las iglesias se meten a hacer muchas cosas sociales, muchas cosas que deberían de hacer el gobierno y estas cosas como fuente de evangelización. Con eso no queremos decir que nosotros no podemos hacer obra social. De hecho, pues como luteranos confesionales, eh, a- ayudamos a veces cuando ha habido alguna circunstancia con hermanos en la fe y dan algo especial y hablan con un misionero y le comentan una situación en especial y hay un comité que evalúa esas ayudas y eso es importante. Es la manera en que a veces podemos ayudar a los hermanos en la fe o nos ayudamos entre nosotros. Pero no usamos eso ni para testimonios ni para evangelismo, lo hacemos como un fruto de la fe entre todos, porque por eso es que pues, se recogen pues las ofrendas. Las ofrendas tienen ese propósito de seguir llevando el mensaje de salvación por medio de Academia Cristo, pero también a veces se usan esas ofrendas para poder ayudarnos cuando hay ciertas situaciones. Entonces, eso siempre hay que explicarlo. El problema del movimiento del Evangelio Social es que ellos hacen eso para evangelizar, ¿cierto? Para llevar el reino de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos hacer ni en los grupos sembradores, ni en nuestras congregaciones, porque la gente va más por el mercado que por escuchar la palabra de Dios. Entonces, siempre se enfoca en lo equivocado, o van más por el testimonio que por escuchar la palabra de Dios. Y sabemos que Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, todavía sigue haciendo,
pero no necesitamos hablar de nosotros. Siempre hay que hablar de Cristo y lo que hizo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Félix. Sí, en la polémica de la elección, las personas que estaban eh, en, en contraposición tenían que ver con el calvinismo, con las enseñanzas calvinistas de la predeterminación y ¿nos podría, por favor, explicar un poco mejor? Claro que sí. Lo que pasa es que siempre, y es algo que necesitamos tener los ojos abiertos. Por ejemplo, cuando murió Martín Lutero, su mano derecha era Felipe Melanto, pero Lutero siempre lo mantenía muy controlado porque era muy humanista. Entonces, en esa época entraron los criptocalvinistas, ¿cierto? Gente escondida. Siempre ha habido ese problema con muchos. Inclusive en el siglo pasado, en el mismo Wells, o sea, fue algo muy reciente, uno de los pastores empezó a decir de que la salvación, o sea, Jesús no murió por el perdón de los pecados de todos, y empezó a predicar eso, y eso trajo divisiones. Entonces, siempre en el grupo sembrador, siempre en nuestras iglesias hay que tener los ojos abiertos porque hay personas que a veces tienden a meter esas falsas doctrinas. Entonces sí, ellos eran un poco con ese pensamiento calvinista, pero el problema más fuerte aquí es cómo interpretan la Biblia, que están interpretando la Biblia con la razón, ¿cierto? No de manera ministerial, como deberían de hacerlo, lo que aprendimos en esa época, en las clases pasadas, de cómo vamos a tratar la Biblia. Y eso ha pasado mucho. Por ejemplo, con Wells y Missouri, que antes tenían compañerismo hasta 1960, también porque hubo la división, por la manera misma de cómo ven el compañerismo. ¿No? Ya empezaron a interpretar la Biblia con la razón y empezaron a traer estas cosas, pero lo más bonito eh, que, que cuando ustedes lean esa historia, de todas esas historias, es que los hermanos de West siempre han tenido mucha paciencia con la gente. Inclusive todavía hay un grupo que conversa con Missouri. Siempre están conversando y no es una conversación por el compañerismo, sino para ver si ellos en verdad van a cambiar esas posturas que tomaron cuando hubo la división. Entonces, este grupo pequeño que, eh, que formó un grupo pequeño de ese sínodo luterano en 1918, eh, todavía existe y es muy pequeño, creo que se llama el Dona, creo, puedo estar equivocado, pero creo que tiene ese nombre y algunos son experiencias de nosotros, algunos que se vuelven a veces rebeldes con la doctrina, van a tocar la puerta ya primero que todo. Pero este sínodo pequeño siempre ha sido muy precavido, siempre preguntan a nosotros, esa persona qué, porque ellos saben, nosotros somos muy pocos, pero nos conocemos, quiénes somos, quién es este, entonces siempre hay personas que conocemos a muchos y sabemos a veces los problemas y a veces nos preguntan esta personaje, ¿cierto? Entonces, Félix, el problema es cómo interpretan la Biblia. Ese es el problema más grande. Y por ahí entran todas estas falsas dudas. Bien. Y eso también nos sirve una autoevaluación a nosotros. Por ejemplo, yo que vengo desde el catolicismo romano, tengo que estar muy pendiente de cómo hablo también a veces, porque puede uno usar términos de allá o si yo vengo de una iglesia presbiteriana, pues cómo voy a hablar. Si vengo de una iglesia bautista, y ustedes saben que ya los bautistas son muy divididos también, cómo vamos a hablar y sobre todo para no meter falsas doctrinas. Bien, muy bien, mis hermanos, es lo que tenemos para esta noche. Muy buen tema para que podamos seguir y el próximo jueves vamos a hablar acerca de la persona de Jesús. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Señor de los cielos, por darnos tu gracia, este regalo inmerecido
esta verdadera paz por medio de Jesucristo. Gracias también por cuidarnos de la falsa doctrina, pero oramos por ellos, por estos que tienen todos estos problemas en cuanto a la gracia o los que han rechazado la gracia, para que tengas misericordia de ellos. Sabemos, Señor, que les hemos predicado a muchos y no han querido creer, han rechazado, pero oramos por ellos para que seas tú ayudándoles y fortaleciéndoles. También bendice a nuestras familias, bendice nuestro descanso esta noche y que el día de mañana podamos vivir solo para ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les quiero mucho en Cristo, Dios les bendiga y gracias por estar acá. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Bendiciones. pastor. Muchas bendiciones. Hasta la profesor. Buenas noches. Bendiciones. Hermano, una pregunta. Claro que sí. Ve que ahorita con las preguntas que nos hizo, yo sí leí lo que nos mandó, por ejemplo, Cristología, el Sí, estudio de Jesucristo, el mediador de la salvación, pero no encuentro lo que ahorita las preguntas que hizo, no los encuentro acá, bueno, en el documento que nos mandó. sí, recuerda, son 4 documentos. Entonces busca el primero que tiene ese nombre. ¿Sí? El primero tiene ese nombre, se llama La Gracia Salvadora de Dios. Busca ese documento. Porque, Es el bueno, acá primero. tengo Sí, Cristología, el estudio de Jesucristo, el mediador de la salvación.